Vale, entonces para sacar. ¿Es esto? Y esto copiar. Sí, sí. Vale, vale, pues ya está. Venga. Yo de la batería. Esta es la mía. ¿Dejamos así? Bueno, continuamos. Bo día. Ao final haberá de todas as un debate para incluir todos os ponentes anteriores tamén, a xente que quedou sin plantexar preguntas, non? Bueno, antes de nada introducir un pouco, eu me pediu un pouco tamén López que falara uns 5 minutos de introducción sobre esta cuestión da cultura, a comunicación e a memoria digital, e vounos empregar. Espero que non sexan máis de 5 minutos porque o importante é o ponente que lles vai a falar, non? Falábase, hai un chisco, María Jesús Casals dos bits, non? E do concepto de consilencia, non? De interdisciplinariedade e transdisciplinariedade nas ciencias e na divulgación científica, non? Neste proceso, nos que algúns tentamos trazar novas liñas, non? Pois lembro unha obra de Richard Dawkins, que era un pouco, bueno, ten un xeito de futurista tamén, non? Pero el falaba de que viña a dicir que igual que os genes transmiten a herencia xenética, pois hai o que el chamou os memes, que son os que fan a transferencia e a transmisión cultural, non? Memes que se reproducen igual que os genes, pero en xeito de ideas, non? E logo, dende logo, isto nos leva a que as persoas non son as mesmas, nin o propio cerebro, nin a propia mente sería a mesma sin esta transmisión social, sin esta transmisión cultural, non? É dicir, e, por suposto, co todo o que ten que ver coa memoria. A memoria para non repetir os erros do pasado, e, sobre todo, esa frase de que quen non sabe nada do pasado, aquí está un catedrático de xornalismo e de historia do xornalismo, non? Quen non sabe nada do pasado non sabe nada da época na que vive, non? Necesitamos permanentemente contextualizar, non? Bueno, un pouco é en todo este mundo, esta maraña da era digital, das redes, como as redes están contribuindo a mudar a nosa percepción do mundo, por exemplo, na atención, ese coñecemento, entre comillas, inmediato, coñecemento da inmediatez, o que Raymond Carr decía, a realidade do efímero e del ya, en este momento, non? Muda tamén a nosa capacidade selectiva e a nosa capacidade crítica, temos cambios de criterio na procura de novas fontes de información a través das redes sociais, a través de internet, non? E todos estes problemas, porque tamén hai unha serie de ameazas que se ven, non? Falaba Aguilera de Sherry Turkle, pois ela ten un libro que se chama Alone Together, non? Que é unha contradición en sí mesma, non? Estamos solos, estamos juntos e conectados, pero a fin de cuentas estamos solos, non? Sin ánimo de parecer un nudista, nin eu tampouco son un amis, nin teño un carro de bois esperándome á porta para voltar para Ourense, pero si é certo que nin padezco de tecnofobia, non?
pero sí é certo que hai un problema, non? Quero dicir, eu invitolles a preguntar en calquer hospital galego a psiquiatras infantiles e falaránlles de nenos con problemas de ansiedade, problemas de falta de concentración, problemas de dispersión por adicción ás novas tecnoloxías, non? Isto lembra aquela frase de Groucho Marx que decía: gracias a la televisión soy un tío más culto, cada vez que la enciendo me voy a leer un buen libro, non? E ten que ver, sobre todo, eso, con nenos que non son capaces de aguantar máis de 20 minutos lendo un libro. Será que o mellor hai que darlles o libro xa en formato digital, un libro impreso, me refiro, non? Entón, bueno, resumindo, tamén se falaba de mitos, non? Bueno, hai en publicidade, pois, cando as marcas se converten en mito, non? Roland Barthes falaba moito dos mitos tamén. E como se construyen mitos a través das marcas? Home, pois ten que ser moi fuerte cando, por exemplo, unhas catiuscas que valen 20 euros na ferretería, lle poñen 6 palabras que pon Hunter e pasan a valer 100 euros. Eso é convertir unha marca en mito, non? Entonces, bueno, básicamente o que quería decir, sobre todo, concluindo ca cita dos memes de Richard Dawkins, bueno, pois que todos estes memes que nos axuden a transmitir valores, a transmitir cultura e que non nos convertan noutra cousa que en memos. Sin máis dilación, dou paso a presentación de Jaume Guillamet, ele é catedrático de xornalismo da Universidade Pompeu Fabra de Barcelona, coordina un grupo de investigación e tamén o programa de doutoramento en comunicación. El foi tamén un histórico xornalista da transición democrática, exerceu como xornalista e contou a historia do xornalismo a través da transición. Publicou 2 volumes sobre unha historia xeral tamén do xornalismo en Cataluña, investigador de 3 proxectos de I+D sobre o papel da prensa na transición española, que se publicaron en varios libros dos que foi editor, entre eles El periodismo en las transiciones políticas, El desafío catalán, Las sombras de la transición e El relato crítico de los corresponsales extranjeros. Foi presidente da Sociedade Catalana de Comunicación, tesoreiro da European Journalist Training Association e vicepresidente da Asociación de Historiadores da Comunicación. Nada, sin máis, adiante, benvido, Jaume, e moitas gracias. Muchas gracias, buenos días. Gracias a José Rúas por esta presentación. Gracias al Consejo de la Cultura Galega por esta nueva invitación. No es la primera vez que estoy en esta sala. Echaba cuentas y me daba que llevo unos 20 años viniendo a Santiago de vez en cuando, invitado ya sea por la universidad, ya sea por el Consejo, y yo siempre acepto la invitación enseguida porque venir a ese tipo de sesiones es venir a aprender. Es venir a aprender, son momentos que tienes para pensar, para reflexionar sobre lo que dicen los compañeros, sobre las miradas de los asistentes durante las sesiones. Por lo tanto, muchas gracias. Bien, yo llevo una sola diapositiva, espero no aburrir. Esta diapositiva irá creciendo, irá indicando los pasos que voy dando en mi exposición. Lo siento, a esta hora todo el mundo está muy cansado, soy bastante sobrio en ese aspecto. Bien, empecemos pues con la paradoja. Mi mirada es la del historiador del periodismo, la del periodista sin duda, como decía mi amable presentador. Y mi preocupación ha sido siempre la conservación del patrimonio documental, sin el cual no hay memoria del periodismo, ni de la cultura, ni de esta forma, ni de ninguna forma de comunicación social, ni de los movimientos sociales pasados, presentes y futuros. Las tecnologías de la era digital nos han traído una gran alegría y una fuerte preocupación. Deseo que esta segunda no se convierta en decepción, aunque la incertidumbre es alta. Parece una contradicción, incluso una paradoja, pero es una realidad fácil de explicar. Cara A. La digitalización ha permitido la reproducción del gran número de colecciones de periódicos conservados en archivos y bibliotecas que ahora son accesibles por medio de numerosas hemerotecas en línea, que son una extraordinaria novedad
para el público en general, pero sin duda y de forma especial para investigadores y profesores. El patrimonio documental del periodismo impreso está hoy mejor conservado y en mejores condiciones de difusión que en ningún otro momento. Ha superado incluso algo que parecía irreversible, como es la barrera local de las hemerotecas. Cara B. Los medios digitales no disponen de archivos permanentes de sus ediciones, por las características de su producción y difusión y por la ausencia o dificultad de establecer formas de conservación y acceso. Tampoco se advierte entre sus editores y responsables una especial preocupación por conseguirlo. El patrimonio documental del periodismo digital, de la comunicación digital, es incluso un concepto por establecer y sin duda por organizar. Una experiencia académica. Les voy a contar brevemente nuestra experiencia sobre esas cuestiones en el aula de Historia del Periodismo Diario de Barcelona, cuya fundación en 1997 fue la de... cuyo objetivo fue promover la conservación del patrimonio documental de la prensa en particular y de los medios en general y en lo posible. Es fruto de un acuerdo entre el Archivo Histórico de la ciudad de Barcelona, que es la hemeroteca más importante en Cataluña. También es muy buena la de la Biblioteca de Cataluña. También como hemeroteca moderna lo es la de la Universidad Autónoma de Barcelona, pero sin duda, como decimos nosotros, la Casa de l'Ardiaca, la Casa del Arcediano, por el edificio que alberga junto a la catedral, es la hemeroteca por excelencia. Pues bien, esa aula de Diario de Barcelona es fruto de un acuerdo en 1996 entre el Archivo Histórico de la ciudad de Barcelona y el Departamento de Comunicación de la Universidad Pompeu Fabra. ¿Por qué se llama Diario de Barcelona? Pues porque, como ustedes saben, el Diario de Barcelona nació en 1792, fue durante 2 siglos el periódico se fue convirtiendo a lo largo de esos 2 siglos en el periódico más antiguo de España y del continente, no de Europa entera, porque The Times, que sigue existiendo, le aventajaba en algunos años. Y cuando el Diario de Barcelona cerró, el ayuntamiento se hizo cargo del patrimonio documental del diario, de sus colecciones y de su cabecera. Y el ayuntamiento no cedió el uso de la cabecera para esa aula y no cedió en depósito, que es una forma de entregar por parte de la administración pública a otra administración pública una colección. Para nosotros esa colección es un tesoro. Nuestra universidad decidió no crear una hemeroteca, porque habiendo la hemeroteca de la Autónoma a muy pocos kilómetros era absurdo duplicar presupuestos públicos. Pero en cambio conseguimos algunas donaciones. Y esa donación de la colección en papel del Diario de Barcelona, colección que ahora empieza a estar en línea por otra parte, es lo que da nombre a esa experiencia. Pues bien, a lo largo de 15 años, más bien dicho, de 16 ediciones, 15 más una, luego explicaré por qué, hemos ido celebrando desde 1997 un coloquio académico anual con investigadores, periodistas, archiveros, bibliotecarios, editores tradicionales y digitales, y lo hemos hecho en colaboración con la Biblioteca de Cataluña, la Biblioteca Nacional, asociaciones profesionales, empresas públicas, etc. Tienen ahí, por si alguien está interesado, la referencia de web donde se encuentra la transcripción de ese coloquio. Es decir, ahí está en texto para quien pueda estar interesado. Bien, para que vean cómo cambian las cosas en 15 años. La primera edición fue en el 98 y simplemente defendíamos la necesidad de conservar la prensa como documentación histórica. Y en el segundo año planteábamos a las instituciones la necesidad de establecer una política hemerográfica. En el tercer y cuarto año ya empezamos a hablar de la necesidad de la digitalización. No olvidemos que Internet empieza en 94-95, estamos en ese momento epifánico, ¿no? A partir de ahí, en ediciones sucesivas, pues tratamos de la fotografía de prensa, antes se ha hablado de ella, ¿no?, como patrimonio documental, del estado de investigación en historia del periodismo y del uso de fuentes documentales, de la radio y los archivos sonoros también como patrimonio documental, de los fondos informativos de televisión y cine. En 2006, coincidiendo con el 125 aniversario de la aparición de La Vanguardia, tratamos de forma monográfica
cómo la documentación podía estar al servicio de la historia de un diario. Y bien, seguimos ya cada vez más con la idea de nuevas perspectivas, preservación digital, accesibilidad digital, derechos de autor, políticas de conservación. Y en el 2012, en que tratamos de las políticas de conservación de los medios digitales, tuvimos la impresión de que habíamos cerrado el ciclo, que ese coloquio había cerrado un ciclo y dijimos, paramos. Pero en el 2015 volvimos otra vez porque detectamos entre el público habitual de ese coloquio una preocupación creciente por lo que definimos como la memoria digital, ¿no? Y entonces celebramos ese coloquio titulado Los medios digitales y el futuro de la memoria, que es el que está transcrito en esa web que aparece de la pantalla. De forma que, como decía, la preocupación originaria fue la conservación de la prensa como documentación histórica en peligro, pero de inmediato abordamos la digitalización de las hemerotecas y la conservación de los medios digitales. Hoy, el primer problema, es decir, la conservación y acceso de los medios impresos, lo damos por resuelto en la medida de lo que es posible, gracias en gran parte a las tecnologías digitales de reproducción, conservación y difusión de los productos analógicos. El soporte papel es un soporte perecedero y a mediados de los años 80 se había apreciado un fuerte desgaste de las colecciones más consultadas, cosa que ponía en riesgo su conservación. Inicialmente se descubrió la posibilidad de hacer copias en microfilm, es decir, sobre soporte celuloide, que permiten una consulta sin daños al original, sin daños inferidos al original en papel, que queda reservado, a la vez que la reproducción permite la reproducción fotográfica de los textos de interés para el investigador. El soporte celuloide propio del cine y de los primeros tiempos de la televisión garantiza una larga conservación, si bien también tiene sus limitaciones y riesgos técnicos, pero a medio plazo ofrecía una cierta seguridad. Sin embargo, para los investigadores el microfilm ofrecía dos tipos de inconvenientes, para los investigadores y para los centros. En primer lugar, el alto precio de la reproducción fotográfica. Inconveniente económico que afecta a las disponibilidades presupuestarias de las administraciones públicas para las que la conservación de ese patrimonio documental nunca ha sido una prioridad. En segundo lugar, un segundo inconveniente sería la calidad gráfica desigual de las reproducciones, dependiendo de la calidad del papel y de la impresión, así como del deterioro anterior por el uso de los periódicos en las mismas hemerotecas. Tercer inconveniente, al tratarse de un soporte analógico, no permitía la búsqueda interactiva por palabras clave, como en el caso de los archivos digitales. Y, en cuarto lugar, como cuarto inconveniente, no se podían descartar problemas de deterioro derivados de condiciones inadecuadas de temperatura y humedad o de eventuales accidentes. El segundo de esos inconvenientes, el de la calidad gráfica, afecta tanto al esfuerzo y al cansancio visual del investigador en el momento de la consulta como en la lectura de copias microfilmadas impresas. Yo les he de decir como vocación personal que en ocasiones uno se sentía disuadido de continuar con una investigación en función del estado del microfilm. Yo recuerdo mi experiencia personal como investigador en numerosas hemerotecas locales, nacionales, la Biblioteca Municipal, la Biblioteca de Cataluña, pero también la British Library, que tiene un magnífico centro en Colindale dedicado solamente al periódico, o la London School of Economics, donde estuve también investigando. La vocación personal mezcla la satisfacción de los resultados intelectuales con frecuentes situaciones de cansancio y desaliento ante las dificultades oculares a veces insalvables. Muy a menudo la reproducción del microfilm no había sido suficientemente cuidadosa y uno no era capaz de acabar leyendo y tenía que descartar cosas que podían aparecer. Siempre quedaba el recurso excepcional bajo solicitud impresa de la consulta directa al original. En todo caso, la digitalización ha sido la gran solución. Su coste empezó siendo muy alto y continúa siéndolo para las colecciones extensas de periódicos, pero sus ventajas son extraordinarias, aunque las primeras impresiones habían sido poco optimistas. Esto siempre sucede. Con las tecnologías nuevas hay un primer momento en que todo parece que va a ser muy difícil. Luego
Internet sobre todo y las tecnologías recientes nos están desbordando en sorpresas, nos están ofreciendo posibilidades que no habíamos ni imaginado ni aparentemente necesitado, pero de las que nos beneficiamos muy bien. De forma que en el coloquio de 2012 era como un cierre temático. Habíamos comenzado defendiendo la necesidad de políticas de patrimonio documental y cerrábamos defendiendo también la necesidad de políticas de conservación digital. En ese momento las hemerotecas digitales ya eran una novedad muy consolidada. En solo 15 años habíamos pasado de, como decía, de defender la conservación de los periódicos a disfrutar inesperadamente de una perspectiva de acceso ilimitado a fondos universales sin salir de casa. Es decir, yo desde Barcelona podía consultar la prensa de Barcelona hasta hace 10 años. Ahora puedo entrar en cualquier hemeroteca digital de cualquier lugar del mundo y consultar los periódicos más inesperados con mucha facilidad. Las hemerotecas digitales, por lo tanto, han tenido un segundo efecto positivo. Han multiplicado las posibilidades de acceso a los fondos documentales históricos con extraordinaria comodidad y han roto, como decía, con las barreras locales. Hasta hace 15 años, por decir un lapso de tiempo, el historiador se veía constreñido por la limitación local. Cada ciudad guardaba sus periódicos, si lo hacía. Se han abierto amplios horizontes. Paradójicamente, el nuevo y gran problema es la preservación del patrimonio digital. ¿Cómo conservar los contenidos de los medios digitales? ¿Cómo mantenerlos accesibles? Esas preguntas nos llevaron a convocar el 16 coloquio hace un año, que fue transmitido en la red por streaming, por primera vez. Creo que este acto también está siendo transmitido por streaming, pues ya nos incorporamos a las corrientes más avanzadas. Y ahora la cuestión es cómo pueden garantizar... En 2012 habíamos interrogado sobre sus políticas de conservación a los organismos públicos, comenzando por la Biblioteca Nacional y la de Cataluña, y en 2015 nos dirigimos a representantes de la industria. Nos dirigimos a medios, empresas y profesionales. Las respuestas fueron poco tranquilizadoras. La conferencia inaugural, a cargo de Mario Tascón, que tuvo un papel destacado en la creación y renovación de las ediciones digitales del Mundo y El País en su primer momento, confirmó que no hay capacidad técnica de recuperación y conservación de los contenidos de red que se pueda comparar a las fórmulas tradicionales. Los representantes de los medios y empresas aportaron buenos propósitos y algunas soluciones parciales. ¿Con qué medios hablamos? Hablamos con una tipología de 4 medios. En primer lugar, vino el representante de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, que es una corporación muy potente y muy avanzada en todos esos temas. En segundo lugar, hablamos con los representantes del País.cat. Como ustedes quizás saben, y en todo caso se veía en la página web del País que ha proyectado antes la doctora Casals, el País Digital tiene 4 ediciones, que son España, América, Brasil y Cataluña. La edición de Cataluña es una edición en catalán, con los mismos contenidos que las demás, pero con una orientación editorial específica. Luego, invitamos también a los representantes de un medio local, Tot Sant Cugat. Sant Cugat del Vallès es una importante ciudad en la zona de Barcelona que tiene un medio local bastante potente, medio digital, que es Tot Sant Cugat. Y luego invitamos a MyNews. MyNews, como muchos conocerán, es una empresa que tiene el mérito de haber inaugurado el negocio de la hemeroteca. MyNews gestiona un negocio de hemeroteca que tiene muchos clientes y en esa transcripción podrán encontrar la explicación de su representante. En todo caso, las conclusiones principales que sacamos de ese coloquio eran: a corto y a medio plazo se pueden recuperar las piezas que componen las páginas web o las noticias o reportajes emitidos en digital, a corto y a medio plazo. Los textos y las imágenes, por ejemplo, cada uno por su lado. En segundo lugar, no se puede recuperar ni a corto ni a largo plazo la composición concreta de las páginas o edición de cada día. En tercer lugar, no está garantizado a largo plazo tampoco el número 1. O sea, a largo plazo, entendiendo el largo plazo en términos históricos, 25 años o más, ni de las piezas sueltas no está garantizada la preservación. No dejó de flotar a lo largo de la sesión un aire de anacronismo en nuestra preocupación. Nos estamos preguntando realmente lo que hay que preguntarse. Esa era la duda que nos asaltaba.
todo caso, dos investigadores norteamericanos, Kathleen Hansen y Nora Paul, publicaron un artículo muy interesante en Newspapers Research Journal el año pasado, en la que nos ofrecen una aproximación más empírica, en un estudio reciente llevado a cabo sobre 10 periódicos estadounidenses. 8 impresos y digitales a la vez, uno emigrado del impreso al digital y otro nacido solamente digital. Y esos investigadores les hacen una serie de preguntas sobre sus prácticas de conservación, indexación y acceso. Preguntados sobre prácticas archivísticas, bases de datos digitales, websites, sitios móviles, nuevas aplicaciones, alimentación de redes sociales, contenidos gráficos y multimedia, publicidad y otros materiales susceptibles de archivo. Preguntados también por métodos de indexación, búsqueda y acceso y por sus puntos de vista sobre la evolución de esas prácticas en el futuro. Para los interesados en el tema es muy fácil acceder a ese artículo y se lo recomiendo vivamente porque es un detalle en el que yo no voy a entrar ahora. En todo caso, ¿cuáles son las informaciones que yo destaco de ese artículo? Los periódicos consultados, impresos y digitales, manifiestan que se mantienen las prácticas de conservación tradicionales de las ediciones impresas, que además se digitalizan en PDF. Su conservación y difusión comercial corre a cargo muy a menudo de empresas externas, tipo MyNews, por ejemplo. En segundo lugar, no se conservan, es decir, los editores no conservan las ediciones digitales. Los responsables de los periódicos a menudo consideran que las ediciones online no requieren conservación, ya que se trata de, entre comillas, un servicio, no de una publicación. Fijémonos en eso porque voy a volver sobre ello más tarde. Ninguno de esos medios conserva sus primeras páginas web, de forma que es imposible documentar con ellas los inicios de la época de las noticias digitales. Únicamente en Internet Archive y en su apartado Wayback Machine pueden hallarse capturas de páginas sueltas por semanas o meses. Nos dice también ese artículo que los editores manifiestan que se pueden conservar las piezas que componen la página web, texto, imagen, vídeo, etcétera, al menos si son producidas y son, por tanto, propiedad del medio, pero no la página web como tal, tal como fue publicada en su momento. Ningún periódico de los consultados en Estados Unidos, y el nombre de los periódicos figura también en el artículo, conserva los comentarios aportados por los usuarios. Ningún periódico conserva los contenidos compartidos en las redes sociales. Otras informaciones procedentes de los Estados Unidos a partir de ese artículo. La gran mayoría de los 476 diarios y medios online preguntados anteriormente en 2011 para una investigación del Instituto de Periodismo de Columbia, Missouri, manifiestan no disponer de, cito entre comillas, políticas escritas de archivo y presentación de esos recursos. Por lo tanto, ¿cuál es la situación? Un sintético estado de la cuestión. Un sintético estado de la cuestión visto abierto sobre ello, visto por un usuario digital poco instruido, aunque no del todo analfabeto, como es mi caso. Pero en todo caso, un usuario digital poco instruido, un sintético estado de la cuestión podría ser el siguiente. A. La conservación, reproducción y acceso en PDF y JPG a páginas y periódicos resuelve las necesidades y mejora las prestaciones para el periodismo impreso en formatos sometidos a frecuente actualización. A formato me refiero, perdón. B. La recuperación de textos, imágenes y vídeos en la red permite el acceso puntual a documentos antiguos en ediciones de medios digitales a través de buscadores y agregadores. C. El acceso a información digitalizada y registrada en soportes antiguos presenta serias amenazas debido a la obsolescencia tanto del hardware como del software. Por ejemplo, ¿quién se acuerda de los disquetes de 3,5 pulgadas, de los textos en WordPerfect y del sistema operativo MS-2, etcétera? D.
La conservación y acceso futuro a los contenidos no es la preocupación prioritaria de los editores. Las tareas de conservación de los fondos por los editores exigen inversiones no siempre accesibles, muy poco accesibles para los pequeños portales, sin duda. Exige además habilidades técnicas y capacidades de anticipación que no están al alcance de la mayoría de los medios. Los grandes archivos como Internet Archive o Wayback Machine permiten búsquedas y recuperaciones en ediciones digitales con resultados parciales en la relación entre contenidos y continentes. Lo mismo sucede con archivos especializados de tipo local, que los hay. La conservación documental y los archivos digitales no son una cuestión exclusiva del periodismo y de la comunicación social. Dos ejemplos de problemas que afectan a campos concretos como la política y la cultura. 1. Está igualmente amenazada la conservación del despliegue enorme de informaciones multimedia de todo tipo en los periodos electorales, en los sitios web de los partidos y de los candidatos. Otro ejemplo, sucede lo mismo en el sector cultural con los sitios web vinculados a films y series de televisión. Y finalmente, y esto ya es una consideración, esta problemática afecta e interesa con mucha mayor importancia a la actividad administrativa, empresarial y comercial, pública y privada. Sus necesidades son más complejas, probablemente reciben mayor prioridad y se supone que han desarrollado aplicaciones adecuadas. Quizá de ellas puedan desprenderse fórmulas interesantes también para la gestión del patrimonio documental. Nuestra mirada es una mirada anacrónica, esa es la sensación que teníamos durante el coloquio 2015, ¿no? Por lo tanto, lo del anacronismo. Probablemente nos estemos enfrentando al futuro con gafas del pasado. Esto sucede siempre. Se trata simplemente de darse cuenta e intentar cambiarse las gafas, si es posible, y si se encuentran en el mercado. Internet ofrece formas múltiples, sorprendentes e impredecibles de emisión, difusión y comunicación unilateral, bilateral e interactiva, en un proceso abierto aún a nuevas sorpresas e innovaciones. Quizá las preguntas que debamos hacernos los historiadores sobre la conservación y recuperación del patrimonio documental de los medios sean otras, aceptando que no podremos contar con un patrimonio documental comparable al que hemos dispuesto en relación con el periodismo impreso. El mundo de la comunicación impresa y analógica se caracteriza por la producción de piezas materiales únicas y compactas, susceptibles de conservación estática en cajones, estanterías y armarios, susceptibles de catalogación con criterios alfabéticos, geográficos, cronológicos y temáticos. Piezas únicas y cerradas que pueden ser piezas simples, textos, dibujos, fotografías, grabaciones, películas, o pueden ser piezas compuestas, periódicos, programas audiovisuales. El mundo de la comunicación digital consiste en piezas no materiales, susceptibles de búsqueda dinámica en la red y de ordenación y etiquetaje por muchos más criterios, palabras clave, lo más visto, lo más leído, lo que más ha gustado, afinidades, azar, puntos suspensivos, pero de más difícil preservación y conservación sin unas políticas expresas que al parecer no se están llevando a cabo. Son piezas únicas y dinámicas, contenidos muy diversos que se pueden incorporar a continentes o piezas compuestas también muy diversos, medios, portales, blogs, redes sociales, que son difícilmente comparables a los periódicos impresos y a los programas audiovisuales en que se ha basado la conservación como patrimonio documental. En todo caso, son piezas compuestas que se descomponen y recomponen continuamente. Las ediciones de diarios digitales son compuestos dinámicos de piezas únicas en continua revisión y actualización y sustitución, sin garantías de recuperación o destinadas a desaparecer en el largo plazo si no se aplican criterios específicos y técnicas posibles de conservación. De hecho, siguiendo con la idea del anacronismo, el concepto de edición periódica y cerrada ha desaparecido como concepto dominante. Los diarios impresos siguen teniendo ediciones diarias, de mañana, tarde o noche, según los casos, pero las ediciones digitales de esos mismos diarios no tienen periodicidad ni composición cerrada. Lo mismo sucede, recordémoslo, con las emisoras de radio y televisión. Admiten además comentarios de los lectores no sujetos a límites horarios ni espaciales. Hay contenidos que se mantienen durante varios días, otros que se actualizan en el tiempo y otros que desaparecen al cabo de pocas horas. Las ediciones digitales son
compuestos multimedia, dinámicos e interactivos que combinan texto, audio y vídeo con publicidad móvil, mientras los diarios impresos siguen sin comprender que están llegando al final de su modelo de negocio, o quizás que no saben cómo revisarlo. Las barreras entre medios, por otra parte, han desaparecido. El concepto mismo de medios está absolutamente en crisis. Hablar incluso de géneros tradicionales o multimedia resulta obsoleto ante las nuevas formas de contenidos que se alejan de las formas establecidas del periodismo y la comunicación audiovisual. Importan los contenidos dinámicos de texto, imagen fija e imagen móvil que se pueden buscar, enviar, compartir, opinar y debatir a través de Google, Facebook, Twitter, Periscope, etcétera, etcétera. Como decía Mario Dascón, decía, somos como los pescadores japoneses ante el tsunami, a los que ya no sirven las redes. Las redes, en ese caso, serían las redes materiales, serían las hemerotecas, los archivos, los armarios, etc. Cualquier tiempo pasado no fue mejor. No quisiera que se desprendiera esa idea de mi exposición. Conviene relativizar la situación alcanzada en cuanto al patrimonio documental impreso. Primero, lo que se conserva es una pequeña parte de la producción impresa, que tiene su origen en el siglo XVI, hojas volantes, y en el XVII, publicaciones periódicas. El desconocimiento de lo no conservado impide estimar la proporción con lo conocido gracias a su conservación o referencias. B. 2. Lo conservado es fruto de la vocación de coleccionistas particulares, en base a cuyas donaciones se crearon las grandes bibliotecas nacionales en los siglos XIX y XX. Mejor dicho, a finales del XIX, principalmente, con algunas excepciones como la británica, y del XX. Que bibliotecas, centros que en adelante asumirían esta misión como un servicio público, siendo imitados por las nacientes bibliotecas locales y entidades culturales asociativas de todo tipo. Por otra parte, las colecciones de periódicos no siempre son completas en el tiempo ni en el espacio. Faltan ediciones especiales, extraordinarias, locales, faltan números, etc. Tercero, radio y televisión ya plantearon el problema de la conservación en sus orígenes y no lo resolvieron. No lo resolvieron. Hasta mediados de los años 50 del siglo pasado, no dispuso la radio de una técnica de grabación y reproducción, el soporte magnético, que dio lugar lentamente al magnetófono y luego al cassette, que los jóvenes de esta sala ya no han conocido, me imagino, pero que fue una gran novedad. Cada momento ha tenido sus novedades que parecían lo último. Creo que es Paul Thompson, un historiador del siglo XIX, decía que el hombre de final del siglo XIX creía que ya se había llegado al límite de la civilización, que la revolución industrial había llegado al límite de lo que el ser humano podía disponer. Pues ya se ha visto. En todo caso, como decía, la radio y la televisión ya tuvieron ese problema y no lo resolvieron. Aun disponiendo del soporte fílmico del celuloide propio del cine, la televisión no dispuso tampoco hasta los 70 de la versión audiovisual del soporte magnético como fue el vídeo. El resultado fue que la historia de la radio y de la televisión se basa principalmente en la historia de las técnicas y de las emisoras, pero difícilmente de los noticiarios y programas. Las principales emisoras ofrecen hoy consulta de programas antiguos a la carta en Internet, pero, primero, no son todos y, segundo, no garantizan su conservación permanente. Aun disponiendo de posibilidades técnicas, la mayoría de las emisoras de radio y televisión no han conservado las grabaciones completas de su programación analógica ni lo hacen con su conservación digital. Y acabamos. Una nueva oralidad, entre comillas. Volvemos a la definición citada antes por un editor norteamericano que decía que no hace falta conservar los contenidos de las ediciones digitales porque entendían que eran un servicio y no una publicación. La distinción entre servicio y publicación podría ser una primera aproximación para comprender por qué se conservan los periódicos impresos y no se conservan los digitales. Así lo formulaba un editor estadounidense en los inicios de Internet a finales del siglo pasado. Cada vez que digo a finales del siglo pasado,
me da un revolcón en la barriga, porque es mi siglo. Es el siglo en el que crecimos los de las primeras filas y uno de la presidencia, digamos, ¿no? Pero hay que decirlo en esos términos, ¿no? La realidad de Internet, tras 2 décadas de desarrollo como espacio de comunicación pública, nos lleva a otra posible distinción que me limito a apuntar de una forma un poco atrevida, lo reconozco. El advenimiento de una nueva era de la oralidad, entre comillas. Oralidad también escrita. Oralidad entendida como discurso que se pierde. Oralidad también escrita, aunque pueda parecer un oxímoron, lógicamente, en el sentido amplio de una expresión individual, espontánea, de mensajes, informaciones, opiniones y emociones escritas, grabadas, filmadas, etcétera, por parte de particulares. Habría mucha de esa nueva oralidad en las redes sociales. Podríamos remontarnos a los filósofos antiguos y su crítica al desarrollo de la escritura como una pérdida para la cultura. Recordemos que cuando la escritura se generaliza, los filósofos antiguos, creo que Platón, uno de los más significados, decía, la escritura va a ser un desastre para la cultura, porque permitirá que la gente deje de recordar. Porque la cultura antigua se basaba en la transmisión de memoria. Y cuando hablamos de Homero y la Ilíada y la Odisea, estamos hablando de una convención como obra literaria, porque son 2 leyendas transmitidas de voz en voz, finalmente transcritas al cabo de muchas generaciones y atribuidas a alguien que quizá no existió, que fue Homero. Por lo tanto, podríamos remontarnos a los filósofos antiguos y a su crítica al desarrollo de la escritura como una pérdida para la cultura, basada en la edad antigua, en la expresión oral y en la memoria personal. Podríamos incluso remontarnos a quienes veían, y eso nos es más próximo, en la mecanización de la imprenta, atención, una amenaza para la supervivencia del libro. Como pone Víctor Hugo en boca de 2 comerciantes medievales del ramo en las primeras páginas de Nuestra Señora de París. Ha salido, por cierto, un libro precioso que se titula El discípulo de Gutenberg. No recuerdo el nombre de la autora en esos momentos, cada vez me pasa esto más, que no recuerdo algunos nombres. Y es una novela histórica muy real en la que describe la invención de la imprenta. Y el protagonista es un escriba, es decir, es un joven que es hijo adoptivo del banquero Fust que financia a Gutenberg. Y este joven, hijo de Fust, se va a escribir manuscritos, se convierte en un gran artista de los manuscritos y es fichado, por decirlo en términos actuales, por la Universidad de la Sorbona, siglo XV, que era el sumum del saber, ¿no? Y era un artista increíble. Y entonces la novela nos narra cómo su padre le llama y dice, a trabajar con Gutenberg, que tiene una cosa para hacer. Y nos narra la aventura espiritual de ese personaje hasta darse cuenta de que efectivamente aquello es mucho más importante que lo que hacía. Y se acaba convirtiéndose en uno de los primeros autores de letras tipográficas. Bien, la historia nunca se repite, aunque tenga analogías, pero nos invita a relativizar los temores ante los grandes cambios de la civilización. Volviendo a la paradoja inicial, y estoy acabando, creo, sí. Volviendo a la paradoja inicial, acabo señalando una cuestión que me parece importante e inquietante. Si no mejoran las posibilidades técnicas de conservación digital, los movimientos sociales, en tanto que grandes protagonistas de las inmensas posibilidades de Internet en esa nueva era, quedarán pobremente documentados. Quizás sean los principales perjudicados. No olvidemos que de los movimientos sociales del siglo XIX y del siglo XX se conserva la mayoría de sus periódicos publicados. Se conservan muchos de los periódicos publicados en los 2 siglos anteriores por todo tipo de partidos políticos, sindicatos, asociaciones culturales y vecinales de todo signo. Podrían quedar pocas trazas de un activismo social que se ha desarrollado en las redes en los inicios del siglo XXI sin límites nacionales ni económicos
y que ha causado un gran impacto, ha recogido muchas inquietudes y ha suscitado grandes esperanzas. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ábrese un turno de debate. Non sei, Xosé, canto tempo dispoñemos. Son 15 minutos, ben. Calquer cuestión ou ben relacionada co que acaba de expoñer Jaume ou con calquera dos anteriores ponentes. E como é debate, pois non simplemente é preguntar, senón tamén calquer reflexión ou discusión hasta certo punto que, sin chegar ás mans, que estamos no Consello da Cultura, pero seguro que atoparedes algunha cuestión, se achegan todos os ponentes, para que podades preguntar, bueno, tanto o último dos ponentes, insistía Jaume, como os ponentes anteriores, a Miquel, a Miguel e a María Jesús. Algunhas cuestións? Sí. Espera un momentiño que achegan o micro. Bos días, son Concha Varela da Universidade da Coruña. Quixera facerlle unha pregunta ao profesor Guillomé porque, bueno, me parece que no seu discurso non fixo ningunha valoración respecto a algúns proxectos en marcha, ainda que en España, en fin, bastante retrasados en relación á conservación do patrimonio nacido digital, non? Cataluña neste sentido en España é pioneira, co proxecto PADICAT, non? E neste momento, bueno, tamén se está desenvolvendo gracias á lei de depósito legal da hai uns anos, non? Que recoñece o patrimonio digital por primeira vez en España, se está desenvolvendo ao redor das bibliotecas nacionais, pois algunhas, polo menos algún intercambio de que imos a facer con eso, non? Entón, bueno, nese sentido me parece importante considerar non este aspecto, non? E, bueno, creo que tamén hai algunhas outras experiencias, ao mellor non tanto no campo da prensa, pero sí en outros campos, como poden ser, por exemplo, os códices, pero que serían transportables esas experiencias e esas prácticas á prensa, non? En relación á conservación de coleccións completas, como é o que se chama a reunificación virtual, é dicir, a posibilidade de que cada centro faga un esforzo por completar as súas coleccións a través de outros centros, que haxa unha digitalización que reúna a colección completa e que sirva para non duplicar esforzos nese sentido. Me gustaría coñecer a súa opinión sobre este. Bien, y ha hecho referencia a nuestra relación con los centros que en Cataluña se dedican a estas cosas, sobre todo Biblioteca de Cataluña, Archivo Histórico de la Ciudad, también con Biblioteca Nacional. En la transcripción del coloquio del 2015, que le recomiendo, ese tema sale. El tema de los ejemplos que usted pone salen. Aquí yo creo que los únicos que se están preocupando de esto, de verdad, son las bibliotecas, los archivos, se están preocupando de esto. Pero se encuentran con dos problemas. Uno, que los editores no están por la labor. Y segundo, que no cuentan con los medios suficientes para afrontar ese tema. Que no hay sensibilidad, como se suele decir en este caso, política. Ahora voy a decir algo así muy atrevido, digamos, ¿no? Pero claro, de la misma forma que estamos revisando totalmente el sistema de medios y el sistema de producción cultural, hemos de suponer que los centros que tienen esa misión reconocida, las bibliotecas nacionales, públicas, deben estar haciendo ese debate también. Yo tengo indicios que lo hacen, pero finalmente esta es mi impresión personal, y
liga con lo que he dicho antes. Es decir, estoy de acuerdo con lo que usted ha dicho y tengo relaciones muy directas con la gente que en Cataluña hace estas cosas y me merecen un gran respeto y creo que hacen un trabajo espléndido. Pero las grandes bibliotecas nacieron en su momento gracias a dos cosas, o tres. Una, digamos, la voluntad política. En su momento, el carácter visionario de algunos dirigentes públicos que dijeron hay que hacer estas cosas. Dos, la existencia de colecciones privadas, muy importantes. Tres, la existencia de fondos propios. Fondos propios, por ejemplo, a través del depósito legal, pero el depósito legal es una figura, usted me corregirá quizá, del siglo XX en España, ¿no? ¿O es anterior? Sí, xa a principios do 18, hai unha disposición para entregar... Del 1888. 88, de acuerdo. No, 88 no, a principios, no recuerdo ahora, 1718. Vale. De acuerdo. Cando a Biblioteca Real se fai pública, se converte na Real Librería, ¿no? Bueno, pues se establece unha disposición que obriga aos impresores a entregar un exemplar a eso que será o xerme da Biblioteca Nacional. A cousa é que as disposicións se cumplan. De acuerdo, sí. Pero tiene ese origen y en ese momento existe la Biblioteca Real que se convertirá más tarde en Biblioteca Nacional y otras bibliotecas en Galicia, en Cataluña, en Valencia, tal, surgen mucho más tarde. La Biblioteca de Cataluña tiene apenas 100 años, la creó la Mancomunidad de Cataluña en el año 14 o 15 más o menos, ¿no? Pero por otra parte hay otro problema y es que ¿quién cumple el depósito legal? Yo creo que hace bastante tiempo que mucha gente no cumple el depósito legal. Yo que por edad empecé a publicar, a hacer alguna revistilla durante el franquismo, recuerdo que lo primero que buscábamos era el depósito legal. E incluso pensabas, bueno, si tienes el depósito legal no te hace falta pedir permiso. Y el depósito legal te lo daban automáticamente, ¿no? Claro, los medios digitales no tienen depósito legal. Entonces, si no hay colaboración de los medios, de los editores, y el debate que hay en ese coloquio, en la que hay una representante, la jefe de la hemeroteca de la Biblioteca de Cataluña interviene en esos términos, ¿no? Es, bueno, la Biblioteca de Cataluña o la biblioteca equivalente en Galicia, la nacional, poco pueden hacer si los medios no son conscientes, no tienen voluntad de contribuir a la... Ya no se trata de que lo guarden ellos, sino que... porque, claro, por otra parte tienen los derechos. Tienen los derechos. Lo que están haciendo algunas bibliotecas actualmente es ir, pillando cosillas, irlas guardando y tener muestras, ¿no? Todo el mundo tiene muestras. Pero aquí el problema, yo lo veo muy parecido y por eso he hablado de la oralidad, ¿no? Es un poco el problema como la radio y la televisión, ¿no? ¿Qué fondos hay históricos de la radio? Pues muy pocos, ¿no? La SER, por ejemplo, cuando Radio Barcelona cumplió el 75 aniversario, y de esto ahora ya unos 20 años más o menos, ¿no? Menos, sí, fue nació en el 22 en el 97 sería, pues hizo donación a la Biblioteca de Cataluña y a la Autónoma, creo, de unos fondos limitados, es lo que tenía. Pero es que hoy las emisoras no están guardando. Otra cosa es cómo las bibliotecas o archivos podrían afrontar esto de una forma más ágil, de una forma más proactiva. Yo sobre ese tema no me atrevo a entrar, simplemente me atrevo a señalar que es un tema, ¿no? Pero lo importante es la conciencia de los editores de que eso hay que conservarlo. Pero claro, los editores de uno de los países más avanzados en ese tema, que es Estados Unidos, dicen, no, hay que distinguir entre servicio y publicación. Entonces es que ya no entienden nada. Es decir, es que no están entendiendo lo que está pasando, ¿no? Porque ¿cómo se distingue ahora servicio y publicación? Ahora ya es muy difícil distinguir entre servicio, publicación, publicidad, todo va mezclado. Pero estoy de acuerdo Le agradezco esta observación porque, lógicamente, yo no he contemplado todos los casos y es importante que quede constancia de ellos. Sí, no sé si alguno sobre este aspecto quiere intervenir. Otro aspecto fundamental también relacionado con esto y muy actual, el problema que tenemos en la academia es la tramitación del DOI. Cuando quieres
hacer alguna... las universidades exigen condiciones, todo el papeleo, curiosamente, para una tramitación de algo digital, ¿no? No sé si no abrimos más cuestiones. ¿Sí? Ah, sí. Ya. Miquel. En la mañana nos ha dado muchas ideas. Yo quisiera encontrar una contradicción entre esta idea de la oralidad que planteabas. Yo la relacionaría con lo efímero. Por tanto, se produce un fenómeno al mismo tiempo de un gran control. Yo creo que se tiene que señalar. Una cosa es lo que se archiva, lo que se guarda, pero otra cosa es saber que en este flujo extraordinario, multiplicado de fotografías, de imágenes, de textos, de discursos, de mails, etc., hay, digamos, una inteligencia que controla la situación, que no conocemos muy bien. Espionaje y control del poder de toda la información que fluye. Y por otra parte, un nuevo fenómeno en la sociedad actual, que es, ante esta multiplicación, el valor de lo efímero. Y podría poner otros ejemplos en paralelo, ¿no? Los graffiti. Los graffiti se borran y se vuelven a pintar. Y esta idea de conservar lo fijo va como diluyéndose. Es una idea que me ha venido a la mente en el discurso de la mañana. Yo sobre ella justo quería hablar, pero vamos. No, iba a decir otra cosa distinta. Vale. Cuando... Entonces, incido un poquitín sobre ella, ¿no? El graffiti, vamos, con independencia de lo que está planteando Jaume, que me ha parecido interesante y tal, ¿no? Por supuesto. ¿El graffiti debe conservarse o no? Perdón, añado, ¿cuáles son los regímenes de visibilidad, por ejemplo, en el caso de la fotografía, que se están hoy empezando a conservar? ¿Qué tipo de fotografía se conserva? ¿Cuáles son los fenómenos que hoy se dan entre la población que hacen que la gente defina esto ha de... Un selfie, por poner un ejemplo cualquiera, esto ha de pasar a mi posteridad o no? ¿Qué es lo que ha de pasar a la posteridad, por ejemplo, en materia informativa también? Yo sé que esto es abrir un melón y abrir un caos, ¿no? Es decir, la información, ¿dónde se produce? ¿Qué información es la que hay que guardar? ¿Por dónde circula? La que está instituida en un espacio probablemente inacabable, pero en fin. Bueno, un poco la línea de lo que decía Miguel, ¿no? Era una pregunta sobre este conflicto entre flujo efímero y control que se produce, de hecho, ¿no? Y la mía es definición de lo conservable, ¿no? Bien. No sé si en el Museo del Barça hay algún selfie el Museo del Barça, algún selfie como muestra también de las vivencias, ¿no? Lo que pasa es que hay un cierto reciclaje. El tema del grafiti no sé si es un tema anecdótico, pero a mí no me lo parece, porque los grafiteros se conforman en que sea efímero siempre y cuando se crean unas webs que se convierten en plataformas de recuento, recopilación de los fenómenos efímeros, ¿no? Claro, hay otra cuestión que yo antes enseñé aquí la foto del ángel con la cartela. En aquella época las cosas se movían con una enorme lentitud, mientras que en la sociedad actual las cosas se producen con una enorme velocidad. Y los fenómenos, incluso con la interesante tu intervención de cómo funciona el discurso narrativo en la red y cuál es la enorme movilidad de esto. Tú has dicho, por ejemplo, que las tecnologías habían superado la idea de la agenda SETI, pero no del todo, porque, por ejemplo, no sé, estos días estoy algo inquieto cuando veo que cada día nos sale un nombre nuevo en el tema de los papeles de Panamá. Acabará saliendo la agencia tributaria también. Va saliendo y, no sé, da la impresión de que algo hay de agenda SETI, cierto control, dar o no dar, ¿no? Yo no he dicho que esté superado para sustituirlo, mucho menos. Sí, está conviviendo. La agenda SETI, también he dicho que se mantiene en las secciones internacionales, nacionales, la política, es decir, lo que se considera noticia, eso no ha desaparecido, pero eso está conviviendo también con la escucha al ciudadano y una ampliación de agenda que no consiste en ampliar la agenda, sino en abrir a otras realidades y sobre todo también tiene mucho que ver con las publicaciones digitales, en que hay un movimiento transmedia absolutamente de géneros, de medios, de todo, que ya es muy difícil enseñar periodismo con un género determinado y solo ese género porque está todo mezclándose. Pero no mezclándose porque se mezcle sin criterio, no.
se mezcla con un criterio, ¿no? Y eso se presenta en un conjunto muy armonioso, por cierto, donde se entiende mejor la situación. Yo solamente he dicho eso, no se ha prescindido de la agenda setting, está conviviendo con otro tipo de agenda que es muy enriquecedora también, yo no tengo nada en contra de ello. Es más, digamos que el control que tenían los medios de decirnos, usted va a saber esto y no tiene por qué saber más, eso está desapareciendo. Sí. Bueno, Sí, más, perdón. sí. Probablemente, ya para decir lo mejor, como no puedes luchar contra la realidad, has de buscar argumentos para aceptarla, ¿no? Pero probablemente ese tema solamente nos interesa a los historiadores y a algunos más, ¿no? El de la conservación. Claro, Sí. a nadie más. Pero es muy interesante. Sí, no, sin duda. No, pero quiero decir, el caso de la radio y televisión es muy claro. Sí, sí. Es muy claro. Es decir, la radio y televisión tenían más posibilidades. Es mucho más fácil conservar emisiones de radio, ni que fueran cintas magnetofónicas o en cassettes, ir acumulando y entregarlas a la biblioteca pública de la autonomía o del... Esto era mucho más fácil. O entregar cintas de vídeo era mucho más fácil. Además es que se suma la dificultad de conservar en buenas condiciones las cintas, tanto de vídeo como de audio. Yo trabajo en televisión, he hecho reportajes incluso a base de recortes documentales y las conservaciones no son nada fáciles. No, seguro. Muy difícil. Sí. ¿Había alguna cuestión aquí para Emilio Prado? Sí, no, yo lo que quería decir es que creo que la preocupación de Jaume hay que interpretarla sobre la comunicación reglada. Es decir, efectivamente no se está haciendo esa conservación. Por ejemplo, si tú quieres saber cuántas actualizaciones ha tenido El País hoy, no tienes un sistema automático de recuperación. Ellos podrían darte esa información, pero no es accesible en abierto. La otra cosa que en cambio no es que sí que se conserva todo. Otra cosa es que tengamos acceso a lo que se conserva. Sí. Se conserva todo, entre otras cosas, porque es el capital. O sea, Facebook no borra nada porque es su capital. Sí, sí. Twitter no borra nada porque es su capital. Otra cosa es que si tú quieres tener datos de Twitter de hace 3 meses, tienes que pasar por caja. ¿Me da usted todos los tweets que tengan la palabra tal entre tal fecha y tal fecha? Y ellos te dicen, sí, esto cuesta tanto. Entonces, el problema es que no se borra porque es capital. Evidentemente, lo van a utilizar a su servicio. Y luego lo que pasa es el otro problema de conservar en la comunicación, digamos, reglada profesional, es que aparte de las capas de edición tradicionales, ahora hay una capa superpuesta en las ediciones digitales que ni siquiera controla el que configura la página, porque con los ad servers a ti te colocan una publicidad en función de quién es el usuario que está haciendo la navegación en aquel momento y, por tanto, conservar, digamos, la imagen exacta con que se ha enfrentado cada usuario a la lectura de ese diario, incluida la publicidad que va variando constantemente, no solo el contenido de la publicidad, sino sus formas. Efectivamente es un déficit de memoria para documentar históricamente luego la edición digital. Sí, pero hay un aspecto importante y es que los movimientos sociales, por decirlo en sentido histórico, por ejemplo, nosotros conocemos muy bien lo que es el anarquismo del 19, ¿no? ¿Por qué? Porque utilizaban las publicaciones regladas que dices tú, ¿no? Pero en cambio los movimientos equivalentes hoy no utilizan las publicaciones regladas porque son de más difícil acceso, porque son caras y en cambio utilizan las redes sociales. Entonces, ¿quién va a guardar la memoria de los movimientos sociales? Twitter, Facebook y la librería del Congreso. Creo que Twitter ha llegado a un acuerdo, pero la librería del Congreso lo tiene allí guardado
y deben pensar, ¿y ahora qué hacemos con esto? Yo si fuera el director de BBVA diría, ¿y ahora qué hacemos con esto? ¿Cómo lo gestionamos? ¿No? Pero luego, esto que tú describes, muy bien, perjudica sobre todo a la investigación y al conocimiento. Yo, si me permites, sobre los movimientos sociales debo matizarlo, porque... ¿Perdón? Sobre los movimientos sociales debo matizarlo, porque en concreto dirijo una tesis doctoral sobre el discurso político de Podemos en los últimos 5 años, y han sido tantos los escenarios donde este se ha manifestado que es más fácil reproducirlo que el... Es verdad que no todo el movimiento en las redes, pero sí el movimiento en las manifestaciones. Pero Podemos es un fenómeno casi arreglado en estos momentos, ¿no? Pero es un movimiento social, sí, pero un movimiento social. Sí, pero ya está en el sistema político instalado, digamos, ¿no? Por lo tanto, usa todo tipo, tiene capacidad, tiene financiación del Estado. También. No, pero, por ejemplo, el tema de las tesis doctorales, claro, los investigadores van locos. Es muy interesante investigar sobre cómo Twitter es utilizado para determinados fenómenos. Entonces, captar, guardar mensajes de Twitter es una tarea ingente. Perdona, y bueno, se podría comprar a Twitter, pero ¿quién lo paga? El doctorando no, el departamento tampoco, ¿no? Sí, no, pero genera una dificultad que no existía con los medios tradicionales, para entendernos. Hay un cambio de situación. Me siento un poco incómodo porque yo creo que nunca en la historia habíamos tenido tanta acumulación de datos sobre la propia época, la época contemporánea. Nunca en la historia, y además recuperable, creo yo. O sea, hay una facilidad de localización. Nunca en la historia había habido tanto, creo yo. O en épocas anteriores sí, porque, por ejemplo, la historia de Santiago estaba fija, ¿no? Bueno, se movía, pero era fija. Está en piedra. Es lo antiefímero. Pero ahora estamos en una época en que hay al mismo tiempo un juego de lo efímero. O realidad, me parece que es una idea interesante para observar, quizá efímero, porque más que realidad es visualidad, digamos, es una especie de visualidad efímera la que se produce, pero al mismo tiempo hay muchísimo acervo localizado en nuestra época, mucho más que nunca en la historia. Por ejemplo, el movimiento social de Casas Viejas, la revolución social de Casas Viejas, que eran asambleas y eran anarquistas en los montes ahí discutiendo, pues ha quedado fotos de fusilados, algo más. Y Ramón Sender. Bien, hai un rumor que di que si non hai ao menos algunha pregunta ou cuestión por parte dos estudiantes da Facultade de Comunicación de Santiago, non se van a repartir os diplomas de asistencia. Así que, polo menos, ten que haber algunha cuestión, alguén que se sacrifique polo grupo e plantexe, porque senón facemos só un debate entre nós, pero breve, unha pregunta breve, nos di o profesor Xosé López. Quen se sacrifica polo grupo? Siempre nos quedarán las redes sociales. Entonces, a ver, ¿ninguna cuestión? Pois o mesmo queda sin diploma, vos veredes. Bueno, pois lembramos que retomamos ás 4:30 da tarde. Entonces, como decía el gran Cole, no se vayan que les persigo. Sí, ¿no? A mí tu política me interesó muchísimo, la forma de negatividad. El conocimiento sobre la propia... Ese es lo que nos sobrepasa.